producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Estamos transmitiendo a través de Radio Caracas Radio, emisora pionera de la radiodifusión venezolana, pero también pionera en el espacio que ha abierto a la diáspora desde hace más de 4 años. Este programa llega a ustedes bajo la dirección general de la estación, a nombre de Jaime Nestares, la gerencia de producción Willit Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles Gregorio González y este servidor en la conducción Tomás Páez. Nos pueden escuchar y ver a través de YouTube, en nuestra plataforma digital rcr.tv, en Periscope nos consiguen en RCR 750. Hoy comenzamos un día con un invitado muy especial, pero antes de presentarlo, que tiene además un extenso y merecido currículum, ganado a pulso, comunicar que falleció Emeterio Gómez. Emeterio, querido amigo, respetado amigo, cuyo impacto en el mundo de las ciencias económicas y sociales fue determinante, un factor de modernización de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad del Zulia, del mundo de la reflexión económica, miembro de CEDICE, escritor, además enamorado de lo que hacía realmente. De verdad que es una pérdida. Habrá que hacer algo con Emeterio, habrá que reconocerle, porque lo que ha dejado Emeterio es una huella muy profunda en el mundo de las ciencias sociales y económicas. Otro es que lo hacemos en medio de todo este tema del coronavirus, ¿no? que sigue creciendo, que sigue cobrando vidas desafortunadamente, que sigue afectando el empleo, la empresa, que puede generar otra pandemia de carácter social y económico que es necesario evitar, y uno lo que hace es llamar al liderazgo nacional e internacional. Por favor, comencemos a ver estas dos pandemias, ¿no? Que en el caso de Venezuela son 3 pandemias, porque está la pandemia del socialismo del siglo XXI, que es una especie de Pac-Man que acaba con todo. Pero bueno, tenemos un invitado de lujo, Alexis Ortiz. Fue presidente de la Federación de Centros de la Universidad Central de Venezuela, diputado por 3 periodos consecutivos, alcalde de Lecherías. Recuerdo haberlo visto en una reunión, los consejos de planificación local, cuando estábamos haciendo un estudio para el estado de Anzoátegui. Asilado político, pero además hoy en Miami, defensor de la libertad de expresión como periodista que es. Queremos conversar muchas cosas con Alexis, además es un gran conversador, pero sobre todo ese libro que acaba el último libro que acaba de escribir, el último conocido, digamos, porque pueden venir otros y deben venir otros, que es Venezuela Tuya, un título muy sugestivo. Entonces queremos agradecer a Alexis que nos acompañe, que nos cede este espacio para conversar sobre ese proyecto, para después hacerle unas cuantas preguntas y en relación a unos cuantos temas. Alexis, bienvenido y gracias. Gracias a ti, mi querido Tomás. Bueno, yo quiero decir que Tomás lo quiero mucho desde los tiempos en que estábamos en la Universidad Central. Él fue uno de los dirigentes más emblemáticos de la Facultad de Economía, de la Escuela de Sociología y Antropología, en los tiempos en que a mí me correspondió ser presidente de la FCU.
Pero quisiera comenzar este programa, mi querido Tomás, añadiendo una reflexión a la reflexión que hiciste sobre Emeterio Gómez. Hace un ratico, hace unos 6 o 7 minutos, por eso me agarraste fuera de base para comenzar el programa. Estaba conversando con un querido amigo tuyo y mío, Telman Urgelles, sobre Emeterio Gómez. Resulta que Emeterio escribió el prólogo de un libro que escribimos a la limón, a 2 manos, Telman Urgelles y yo. El libro se llamaba algo así, cómo salir de Chávez sin acabar con el país, algo así, ¿no? Entonces, y conversábamos Telman y yo sobre la necesidad, y te mencionamos a ti, porque yo les dije, mira, ahorita voy a estar en un programa con Tomás, y Tomás es un hombre chévere para incorporarlo a esa iniciativa. Entonces nosotros dijimos que él y yo, y un viejo amigo de Emeterio, Luis Mundaraín, hermano de Germán Mundaraín, pero este es el hermano bueno, Germán es el hermano perverso. Una de las razones por las cuales yo estoy en el exilio es por la persecución de Germán. Entonces, que nosotros 3, apoyándonos en gente como tú, que estás en Madrid, gente que está en otras partes, deberíamos organizar, no un acto, sino como un seminario de homenaje a Emeterio Gómez. Emeterio Gómez es un lujo del gentilicio venezolano. Emeterio fue un filósofo y un economista realmente de alto vuelo. Yo diría que Emeterio fue el primer latinoamericano, y en eso Telman está de acuerdo conmigo. Telman dice incluso que Emeterio es nuestro Fernando Sabater. Entonces, que es verdad. Entonces, yo diría que Emeterio Gómez es el primer latinoamericano, esto es muy importante, que llamó la atención sobre la necesidad del capitalismo solidario, que llamó la atención de la necesidad de que el capitalismo se supere a sí mismo si no quiere fallecer, si no quiere desaparecer. Ese capitalismo que se afinca en la libre competencia, en el mercado, y eso está bien porque eso produce riquezas y progreso, pero si eso no se compromete con la responsabilidad moral de contribuir a que los pobres se conviertan en clase media y eventualmente en ricos, ese capitalismo entonces va a ser tan inútil como lo fue el socialismo. Emeterio es clave en eso. No, ciertamente. Yo recuerdo en la década del 70, Emeterio comenzó a escribir y a poner en duda la teoría del valor. Recuerdo, yo todavía conservo la revista que publicó en su año sabático en un libro que se llamaba Socialismo y Mercado, sobre eso. Bueno, pero después derivó hacia el tema de la empresa, el sistema de mercado, incluso con otro gran amigo que está ahorita en Guatemala, Carlos Sabino. Y por último, el desarrollo del capitalismo moral, que es un poco lo que tú estás diciendo en este momento, y eso me empalma con tu libro, con el título de tu libro. A mí me parece tu libro muy sugestivo, porque cuando tú dices Venezuela tuya, estás hablando del concepto de propiedad. Estás hablando de que Venezuela le pertenece a los venezolanos, no a quienes dirigen, no a quienes están en el Estado o al partido político, a quienes están en el Parlamento, sino a todos los venezolanos. Esa idea, ¿por qué ese título? Porque los títulos no son casuales, ¿no? ¿Por qué ese título, Alexis? Bueno, porque fíjate tú, hubo una oportunidad, una campaña publicitaria de promoción del turismo en Venezuela que decía Venezuela tuya. A mí me parecía una buena consigna, pero de alguna manera banalizaba el concepto, porque no es lo mismo Venezuela tuya que Venezuela es tuya, porque el concepto de propiedad tiene 2 facetas, o 2 maneras, o 2 lecturas. Una es la propiedad propia, económica, digamos, la apropiación, y otra es la propiedad moral. Es decir, lo que yo trato de rescatar con ese concepto de Venezuela es tuya, es que Venezuela no es una propiedad material que tú tienes, sino una propiedad intelectual, cultural, histórica. Es algo a lo cual tú perteneces. Para decirlo en el lenguaje del poeta campesino andaluz, Miguel Hernández, andaluz no, de Orihuela, Miguel Hernández, la gente tiene que saber, tiene que conocer el eco de sangre a que responde. Y el eco de sangre a que nosotros respondemos es la venezolanidad. Y que la venezolanidad es muy especial porque es plural. La venezolanidad es caribe, es amazónica, es andina, es pampeana, es llanera. Es
De tal manera pues que ese fue la penetración que me condujo a escoger ese nombre. Y ese nombre tiene un complemento, dice, Venezuela es tuya, tierra de gracia. Tierra de gracia. ¿Por qué tierra de gracia? Porque el almirante de la mar Océana, llamado el almirante de la esperanza, que hoy en los últimos tiempos ha sido maltratado y vilipendiado, pero es una de las grandes figuras históricas de la humanidad, que fue Cristóbal Colón. Sí, Cristóbal Colón, que permitió el paso de la Edad Media al Renacimiento con sus descubrimientos, con esos descubrimientos que completaron al mundo. Desde Cristóbal Colón, cuando llegó a Venezuela, llegó por la zona de Paria y las bocas del Orinoco. Se impresionó tanto con la desembocadura del Orinoco que él creyó que era el río del paraíso. Y se impresionó tanto con la exuberancia y la belleza y los juegos de colores y la fauna de la zona en la cual llegó, que pensó que había llegado al paraíso, que el Orinoco era el río del paraíso y que él había llegado a una parte del paraíso, y por eso la llamó en su bitácora de viaje Tierra de Gracia, la Tierra de Gracia. Entonces, el primer nombre... El rescate de Colón, a mí me parece que en este momento, digamos, es que el título, el juego de Venezuela es tuya y tierra de gracia, para mí tiene un doble significado, tiene sentido de apropiación de país, digamos, no le pertenece a quien me da la bolsa CLAP, no le pertenece a quien, incluso en el lenguaje normal la gente dice, es que en Cadivi me dieron, no, usted no le dieron nada, eso es suyo, digamos, ese sentido de pertenencia, de apropiación en todos los planos que tú mencionas. Pero es la reivindicación de Colón, alguien a quien, bueno, de hecho en Argentina está suspendido, creo que hay todavía un juicio y está Colón suspendido en el aire porque no ha ganado nadie la pelea, pero en Venezuela se destruyó la estatua de Colón. Entonces, esa reivindicación de Colón me parece importantísima porque lucha en contra de quienes hablan. Incluso después cuando uno lee el libro, hablas de descubrimiento que ha generado entre quienes, algunos de quienes quisieron quemar libros en la Facultad de Sociología, en la Escuela de Sociología y Antropología, que quisieron quemar los libros de Carlos Rangel, un gran referente de Emeterio Gómez también, y nuestro también. No hablan de descubrimiento, sino de usurpación, de violación. Entonces, me llama la atención el título del libro en ese doble sentido. Sí, y después lo edulcoraron diciendo el encuentro de dos mundos. Pero son subterfugios interesantes, sofisticaciones interesantes, pero lo cierto es que no se puede disminuir la obra de Colón. Y no se puede, y hay algo que tú con esa capacidad que tienes tú para analizar las cosas que siempre te hemos envidiado tus amigos, hay algo que es muy interesante, que es eso de que el país es tuyo, sí. El país no es que te están regalando nada, el país es una cuestión en la cual tú tienes derechos. Claro, aparejados a esos derechos hay unos deberes. Sí, para asegurar tus derechos tú tienes que cumplir con tus deberes. Pero esa idea de que tú eres un limosnero del Estado, de que el Estado te da las cosas, que no te las ganas tú con tu trabajo, que no las tienes tú porque tienes el derecho a tenerlas, eso es algo que nosotros tenemos que reivindicar para la reconstrucción de la democracia. Porque ese populismo llegó al paroxismo, llegó a un nivel demencial con el castrochavismo, con la narcodictadura. Pero ese populismo ya lo teníamos antes, en los gobiernos nuestros de la democracia civil, que si se comparan con los gobiernos de la narcodictadura, desde luego que los gobiernos de la democracia civil salen muy bien parados. Pero cometimos unos errores, todos, desde luego que yo como político activo, profesional y como periodista profesional no puedo distanciarme de los errores, tengo que asumir mi cuota de responsabilidad y mi obligación de autocrítica. Cometimos unos errores que no debemos repetir, no debemos regresar por la vía, por un camino, digamos, lateral a el viejo populismo que creó el escenario propicio para que un teniente coronel golpista, fracasado, ignorante, terminara ganando unas elecciones. Alexis, estamos ya a punto de cerrar este primer segmento de la emisora y quisiera cerrarlo con esa cita preciosa que tú haces de Milan Kundera en la parte inicial del texto para relacionarla con ese papel, ese propósito del texto
que está dirigido a los jóvenes venezolanos y a los jóvenes de la diáspora en particular. Dices tú, y citando a Kundera, para liquidar las naciones, lo primero que se hace es quitarle la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia, y luego viene alguien y le escribe otro libro, les da otra cultura y les inventa otra historia. Entonces la nación comienza lentamente a olvidar lo que es, lo que ha sido, y el mundo circundante lo olvida mucho antes. Ese tema de la pérdida de la historia y la recuperación, porque ese intento que tú estás haciendo con el libro, que además es sabroso leerlo, además rapidito, y te da una visión completa de esa historia, una aproximación, una cosa que uno siempre le rehúye a la historia de Venezuela. Pero de eso me vas a hablar cuando regresemos después de la pausa. ¿Cómo no, mi hermano del alma? Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor de hombro, algún postoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTerap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, de regreso con Alexis Ortiz, quien fue presidente de la Federación de Centros de la Universidad Central de Venezuela, ha sido diputado, alcalde, además diputado por 3 periodos, es periodista y, como él mismo dice, político de profesión. Habíamos dejado como 2 o 3 cositas en el aire. La primera es algo en el que tú has insistido, que es hemos hecho mal las cosas, ¿no? Es decir, estaba pensando en relación con el título del libro, de Venezuela es tuya, que el sector petrolero, por ejemplo, nunca estuvo abierto a los venezolanos, digamos, a la inversión privada venezolana, que suena como ilógico. Eso no se le ocurre a Estados Unidos, no se le ocurre a España, no se le ocurre a nadie en el mundo, pero se nos ocurrió a nosotros. Entonces, esa noción. La segunda es ese propósito del libro dirigido a los jóvenes de la diáspora, digamos, dirigido a los jóvenes, pero con particular énfasis a los jóvenes de la diáspora, para que no se desvinculen, para que tengan esa historia de Venezuela arriba. Y eso me lleva al tercer punto con el que dejaba la cita que tú hacías de Milan Kundera: cómo nos han cambiado la historia, es decir, cómo nos han cambiado incluso los nombres de los ministerios, cómo nos dijeron que los 40 años de democracia, cómo nos dijeron aquellos 40 inútiles que la gente comía. Digamos, era un país en el que tenía luz, que tenía electricidad, que tiene los hospitales que afortunadamente se construyeron y que están hoy en una situación precaria, pero que esas bases se construyeron en el siglo pasado. Este siglo ha sido el de la destrucción, iniciamos destruyendo. Entonces, sobre esa base de esas 3 ideas, no para circunscribirte o constreñirte, sino para continuar el diálogo, Alexis. Bueno, fíjate tú, mi querido Tomás. Oye, estaba viendo que aquí en esta emisora tienen a todos los panas. Estaba oyendo una promoción de Moisés Naim. Sí. Bueno, mira, hay una cuestión muy interesante, Tomás, que en este libro, yo me propongo modestamente atacar 3 dilemas tramposos que son propios de los populismos autoritarios. Primer dilema, el mito adánico, es decir, pasado contra presente. La historia comienza con nosotros. Lo que hubo antes fue una basura. Lo que se pueda rescatar de antes nos los apropiamos, en el caso de ellos.
piensan que se podía rescatar a Bolívar, entonces se apropiaron de Bolívar, ¿verdad? Es decir, y cometieron incluso el despropósito de llamar a su revolución bolivariana, cuando Bolívar y ellos no tienen nada en común. Yo en el año por ahí 2002, 2001, escribí un libro que se llama El falso retrato de Simón Bolívar, precisamente para demostrar que entre Bolívar y ellos no hay absolutamente nada en común. Que Bolívar es una figura histórica sumamente respetable y ellos van a ser figuras históricas desechables. Esa es la diferencia. Entonces, el primer mito del pasado contra el futuro, del pasado contra el presente, y el presente para ellos, ellos en el presente representan el futuro, el pasado no sirve para nada, eso es algo que hay que destruir. Hizo un buen trabajo en esa dirección el profesor Manuel Caballero. Manuel Caballero demostró que el mejor tiempo que ha vivido Venezuela en toda su historia, desde los tiempos precolombinos hasta ahora, fueron los 40 años de la democracia civil. Esos 40 años de la democracia civil fueron, con todos sus errores, con todo lo que tenemos que superar y no repetir, los mejores años de nuestra historia. Yo escribí, antes de este libro, escribí un libro sobre fútbol, porque también me gusta la cuestión deportiva, pero antes escribí un libro que se llama Democracia Civil 40 años, Castrochavismo ¿cuántos? Y ese libro lo escribí afincado en la afirmación, en el postulado del profesor Manuel Caballero de que los mejores años de nuestra historia fueron los 40 años de la democracia civil. Entonces, primer mito, primer dilema satánico, primer dilema estúpido, primer dilema tramposo a destruir, es ese de que hay una lucha del pasado contra el presente, que es el futuro. Claro, eso es propio de gente ignorante, porque si hubieran leído a Shakespeare, por ejemplo, sabían que hay una frase muy famosa de Shakespeare que dice que todo pasado es prólogo. ¿Sí? Es decir, que no se puede entender el presente y no nos podemos proyectar hacia el futuro si no tenemos una comprensión específica y exhaustiva del pasado. Entonces, el primer dilema a atacar, a destruir, modestamente, claro, porque yo no soy un tratadista, yo soy apenas un periodista y un político profesional. Entonces, con un libro como este, el primer dilema a atacar es ese. El segundo es el viejo dilema comunista de la oposición de ricos contra pobres. ¿Entiendes? Hay unos ricos que son pésimos, son unos satanes, y hay unos pobres que son buenísimos, todos. ¿Entiendes? Eso hay que destruirlo también. Si bien es cierto que existe la injusticia, la marginalidad, y tenemos que luchar contra eso, no podemos plantearlo en los términos de que la lucha es contra los ricos o contra la riqueza. La lucha no es contra nadie, sino para elevar la condición de los que, es decir, para convertir en clase media a los que son pobres. Ya lo decía Abraham Lincoln, que era un hombre muy sabio, que tú no puedes favorecer a los pobres destruyendo a los ricos, que ese no es el camino. Entonces, ese es el segundo dilema que uno se propone modestamente atacar. Ahorita que dijiste a Abraham Lincoln, perdona, porque me hace recordar un pueblo muy querido que aparece en tu libro, que es Caripe. Sí. Y hablas de la escuela Abraham Lincoln. A mí me sorprendió mucho cuando estoy leyendo el texto y digo, pero es que Abraham Lincoln en Caripe, ¿qué hace por allá Abraham Lincoln? Es una cosa sorprendente, porque eso articula y vincula a los muchachos de una vez con un liderazgo, con una reflexión de los fundadores de Estados Unidos que se las traen, digamos, la capacidad de democracia, de creación de Estado liberal. Entonces me llama la atención, perdona esa digresión, porque tú amas a Caripe. Es muy buena, porque además en mi pueblo, en Caripe, en el estado Monaga, allá donde está la Cueva del Guácharo, arriba, en el Turimiquire, en el trono de Dios, que eso significa Turimiquire, el grupo escolar donde estudiamos, es decir, ahí, por ejemplo, fue maestro mío Miguel Vecchio, que es el abuelo de Carlitos Vecchio, que ahora es nuestro embajador en Estados Unidos. Claro. Ese grupo se llama Abraham Lincoln. Y es bien bueno que tú hayas hecho esa acotación, porque yo tengo la sensación, y mucha gente también, no yo como que si yo fuera una figura, una autoridad en historia, pero mucha gente que sí tienen autoridad en historia, tienen la idea de que la figura histórica más importante de Estados Unidos es Abraham Lincoln. Incluso por encima de los padres fundadores, que no eran ningunos bobos, ¿no? Thomas Jefferson, Madison, Washington, todos los padres fundadores que eran unos gigantes del pensamiento y de la política, pero que por encima de todo está la proyección esa universal de Abraham Lincoln. Entonces, qué casualidad, ¿no? Que
que a nosotros nos tocó estudiar en un grupo escolar que llevaba su nombre. Eso es bien bueno que hayas hecho esa acotación porque me permite hacer esta reflexión a mí. Bueno, y el tercer dilema tramposo, el tercer dilema malvado que esta gente viene planteando y que está teniendo una cierta vigencia ahorita y tenemos que atacarlo con mucha delicadeza, con mucho cuidado, es el dilema de la lucha de jóvenes contra viejos o de viejos contra jóvenes. Los viejos que decimos que no, los jóvenes no tienen la experiencia, no tienen que dejarnos a nosotros el control de las cosas porque ellos todavía no están listos. Y los jóvenes que dicen, no, los viejos son desechables, ya hicieron su papel, no nos sirven para nada. Y no se entiende que lo que es fértil, lo que conduce a logros positivos, trascendentes y permanentes, es una alianza fructífera entre los jóvenes y los viejos, en la cual los viejos entiendan que el papel de liderazgo le corresponde en este momento a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones entiendan que no pueden prescindir de la experiencia y de la sabiduría de los viejos, que tienen que juntarse. Es decir, yo lo diría de este modo para ponerte un ejemplo. Un joven brillante, atrevido, valiente, simpático, carismático como Juan Guaidó, a él le corresponde en este momento la presidencia legítima de la República. Pero un viejo con la experiencia y la sabiduría, digamos, de Gustavo Tarre Briceño, le corresponde estar en ese equipo de apoyo a Guaidó, porque eso es lo que garantiza la eficacia y la eficiencia del trabajo nuestro. Lo que me lleva a otra reflexión. Hoy estamos a 20 de abril, ayer fue 19. Esta fecha mencionada, por supuesto, donde aparece la sociedad civil. A mí me llama, una de las cosas que me gusta del libro es que esa mitología alrededor de los militares, que son los que, por cierto, hoy sostienen con las bayonetas la fragilidad de lo que queda en Venezuela. Tú dices, esa sociedad civil que fue capaz de integrar todas las capacidades humanas que había en ese momento para firmar esa acta de la independencia, tú dices, oye, pero eso vale oro. Y los nombres que tú vas mencionando en todos los sectores, en deporte, pero además los igualas, no hay unos, es deporte, es cultura, es danza, es sociología, es economía, es medicina, digamos. Yo estaba pensando ahora en cómo esa gripe letal que fue la gripe española en el 18 convocó, se apoyaron, a nadie se le ocurrió apoyarse en alguien que no supiera de eso, pues, ¿no? Y que diese noticias falsas todos los días, sino se apoyó en Racetti, ¿no? En el Gran Consejo. Entonces tú dices, oye, la verdad es que nosotros hemos tenido un país que ha respetado esa sociedad. No, y José Gregorio Hernández, que era un gran médico también, claro, un científico. Claro, era un equipo de Consejo de Socorro, algo así se llamaba. Sí, ese equipo era un equipo, digamos, de grandes ligas. Fíjate tú, por ejemplo. Sí, no, fíjate tú. Y hay una cuestión que yo ayer escribí para bienvenidosvenezolanos.com, la plataforma que estamos desarrollando, escribí un trabajo que se llama Somero o Informe sobre la represión en Venezuela, entonces un recorrido histórico de la represión en Venezuela, y hago una comparación a propósito de eso que tú estás diciendo ahorita. Y es que en 1918, cuando llegó la peste, la gripe española a Venezuela, el arzobispo de Caracas logró que el dictador Juan Vicente Gómez entregara la dirección de la lucha contra la peste a Racetti, a José Gregorio Hernández, esas grandes figuras de la medicina, al rector de la universidad, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero que también era médico y era un hombre muy ilustre. Pero logró algo, fíjate tú, ¿no? Para que tú veas, aquellos eran unos dictadores terribles, malvados, pero el arzobispo logró que Gómez permitiera que un médico, el doctor Requena, fuera a la cárcel a ver a los presos políticos, a tratarlos, a llevarles comidas, alimentos, cobijas, medicinas, ¿verdad? Mientras que estos descastados, estos desalmados que nos gobiernan ahora,
no permiten que se le dé ningún tipo de tratamiento médico ni ningún tipo de apoyo a los presos políticos, que además son presos políticos que están en la cárcel de una manera absolutamente injusta porque no han cometido ningún delito. Estoy pensando en los policías que están presos desde 2002, 2001. Estoy pensando en Requesens, el diputado, además, digamos, violando cualquier... Es que yo creo que antes teníamos gente, ¿no? Eso es importante, gente dirigiendo instituciones, gente aún en contextos de represión. Pero déjame articular esto con otras ideas que tú señalas allí en tu texto, donde rescatas, por ejemplo, más recientemente, la importancia del pacto de punto fijo, ¿no? Gente olvida que los pactos de punto fijo de alguna manera nutrieron los pactos de la Moncloa en España. Tomás, pero antes de entrar en eso que es tan interesante, si nos da tiempo, quiero hacer un comentario sobre el 19 de abril. Perfecto. Porque es muy vigente, que es lo siguiente. Ayer yo tuve que hacerle una corrección a un amigo muy querido porque él escribió un artículo donde decía que el 19 de abril fue posible pues, por la inspiración en la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Entonces tuve que hacerle una pequeña corrección que es importante que los venezolanos lo tomen en cuenta. Fue posible, ciertamente, eso es indiscutible, que la inspiración en la Revolución Norteamericana y en la Revolución Francesa fue importante. Pero más importante aún fue la inspiración en la tradición municipalista española con raigambre latina, ¿verdad? Porque quienes impulsaron el movimiento, el primer movimiento emancipador, que fue ese del 19 de abril, fueron los criollos que tenían el control de la municipalidad de Caracas. Y gracias a que ellos estaban refugiados en ese único poder que tenían de refugio los criollos en Buenos Aires, en Caracas, en Santa Fe de Bogotá, en Ciudad de México, gracias a ese refugio en el municipio, ellos pudieron convertir la acción del 19 de abril en eso que tú llamas una acción de la sociedad civil, porque fue una acción municipal, básicamente. Claro, quería hacerte ese pequeño comentario. No, perfecto. Perfecto. Es que yo tengo como varios temas en la agenda que me parece que deberíamos por lo menos tocar, ¿no? Uno primero es ese que te decía del pacto de punto fijo, que lo rescatas de manera clara en tu texto, que además de alguna manera inspiró los pactos de la Moncloa en España, igual que el Fondo de Inversiones de Venezuela ha inspirado el fondo noruego que es millonario para atender a su población. Pero hay dos o tres cositas que me gustaría tocar finalizando este segmento y para el próximo, que son, uno, tú has hablado mucho de la bandidocracia y lo citas así en tu texto. De verdad que se han saqueado entre 300 y 500 mil millones de dólares que le han sido robados en el concepto de la Venezuela es tuya a los venezolanos. Se lo han quitado a la salud, a los alimentos, a la energía eléctrica, etcétera. Varios de ellos incluso son de esos que participaron en el golpe del 92, como el Tuerto Andrade, el señor Andrade, que fue, digo el Tuerto porque lo conocen de esa manera, que se alzó en el 92 y que hoy está pagando cárcel habiendo aceptado su culpabilidad en el dolo. O el señor Rincón, que está vinculado a los temas petroleros, que también ha aceptado y que está cantando bueno, las cosas que los desmadres que se hicieron con los recursos de los venezolanos. Entonces eso es un tema que me gustaría, pero además tú estás en este momento en el estado de Florida, donde hay una importante migración cubana, ¿no? Cubanos que además sufrieron previamente lo que nosotros estamos sufriendo hoy, pero que además te están diciendo, mira, el gobierno cubano, el régimen cubano, la dictadura cubana, el totalitarismo cubano está casado y además recibiendo los beneficios petroleros, económicos, los contratos onerosos que se han hecho en el sector salud con el gobierno, con el régimen cubano. ¿Qué ves tú allí? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo hacemos con estos temas? Y por último, el tema de la reconciliación, del que tú mencionas también en tu texto, la importancia de la reconciliación. ¿Cuál es el alcance de la reconciliación? ¿Dónde llega? ¿Dónde termina? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones? Son como tres grandes temas, así que
tú escoges por dónde comenzar, Alexis. Vamos a comenzar por nos queda el primero que te permita terminar como en 2 minutos para luego retomarlo en el siguiente segmento del programa. Bueno, no, mira, mi pana querido, vamos a comenzar por el pacto de punto fijo, por lo siguiente. El pacto de punto fijo es uno de los momentos más rutilantes de la historia de Venezuela, cuando los venezolanos fueron capaces de entenderse para tener un programa de rescate y desarrollo de la democracia. Las grandes fuerzas políticas, los grandes líderes, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba, que eran los grandes líderes del momento, y con sus partidos hicieron un acuerdo en la casa de Rafael Caldera, que se llamaba Punto Fijo en Caracas, hicieron un acuerdo para, primero, rescatar la democracia. Segundo, para cumplir un programa de gobierno común. Tercero, para defender la democracia, que en ese momento estaba amenazada sobre todo por los golpistas de derecha, por los gorilas, pero después vino la amenaza terrible de Fidel Castro, cuando Fidel Castro armó, financió y entrenó una guerrilla para tomar el poder en Venezuela y fue derrotado política y militarmente por esa alianza del pacto de punto fijo, en el cual las figuras en ese momento principal eran Rómulo Betancourt y Caldera. El pacto de punto fijo no solamente fue un momento grande para Venezuela, sino, como ya tú lo señalaste, influyó en el pacto de la Moncloa en España, influyó en el acuerdo en Chile, influyó en Centroamérica, donde jugó un papel importantísimo para eso, por un lado Carlos Andrés Pérez y por el otro lado Aristides Calvani. O sea que el pacto de punto fijo es un momento interesantísimo que hay que estudiar, que hay que rescatar, que hay que defender. Te corto aquí, Alexis, pero te dejo las 2 preguntas. Digamos, puedes cerrar algunas ideas en relación a este punto, pero las otras 2 preguntas para el cierre en el tercer segmento de nuestro programa. Pero eso cuando volvamos. No, recuérdame cuáles eran las 2 preguntas. Tú eres un muchacho, pero ya te lo voy a recordar cuando lleguemos. Ya te okay. Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Este no es un audio más de esos anónimos que circulan por las redes. Les habla José Guerra. La crisis de la gasolina en Venezuela es peor de lo que muchos se imaginan. Venezuela construyó entre 1947 y 1970 uno de los complejos de refinación de petróleo más grandes del mundo, conformado por el complejo refinador Paraguaná en el estado Falcón, con capacidad de procesar 971.000 barriles de petróleo diarios. La refinería de El Palito en el estado Carabobo, con capacidad de 142.000 barriles diarios, y la refinería de Puerto La Cruz en Anzoátegui, apta para procesar 190.000 barriles diarios, para un total de 1.303.000 barriles diarios de petróleo, equivalentes aproximadamente a 200 millones de litros de gasolina. Más que suficiente para abastecer al mercado interno y exportar más de 700.000 barriles diarios. Eso fue, ya no es.
Actualmente la producción de gasolina y gasoil apenas alcanza a unos 30.000 barriles diarios y se tienen que importar más de 100.000 barriles diarios para abastecer al menguado mercado interno, que en su mejor momento llegó a consumir 600.000 barriles diarios. Hoy Venezuela no cuenta con flujo de caja para hacer frente a esas importaciones, ni con la capacidad para recuperar significativamente la producción de gasolina porque las refinerías están destrozadas. Las destrozó el chavismo en el poder desde hace 20 años. Esta es la realidad. Por esto, el racionamiento de gasolina que hoy tiene atormentado a los venezolanos. Es insólito que cuando hay menos circulación de vehículos hay escasez de gasolina. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Bueno, de regreso a nuestro último segmento con Alexis Ortiz, quien ha sido diputado, fue alcalde en Lechería, en Estado Anzoátegui, es periodista, hoy asilado político, viviendo en Florida, pero lejos pero no ausente, digamos, pensando en Venezuela y además con este último texto, Venezuela Tuya. Habíamos dejado en el aire 3 preguntas, estamos entrando ya en el último segmento. Comenzaste a responder la primera, que creo que es parte del proceso de reconciliación, que es el pacto de punto fijo. Algo parecido a eso vamos a tener que hacer en Venezuela para salir de la situación. Pero habíamos dejado 2 temas. El tema 1, que es lo que tú llamas castrochavismo, la presencia del castrismo en Venezuela, bueno, desde los primeros intentos cuando Castro se reúne con Rómulo Betancourt y lo manda a freír monos. Y la segunda, la que tiene que ver con la bandidocracia. ¿Qué podemos hacer allí? ¿Cómo ves el tema y cuál es el papel que podemos desempeñar aprendiendo de los judíos que tú mencionas en el texto, aprendiendo de los cubanos en Florida y con las diásporas a escala global, porque el texto fue pensado para los jóvenes en la diáspora? Bueno, fíjate tú. Bueno, me está llamando la atención que ahora aparece José Guerra también, o sea que todos los panas están metidos ahí en ese equipo. Te iba a decir lo siguiente. Aquí en Florida, yo vivo en un sitio que se llama Pembroke Pines, que es al lado de Miami. Aquí entre Miami y Weston, más bien entre Weston y Doral, que son los sitios donde hay más venezolanos, Weston y Doral, ¿no? Que los llaman Westonzuela y Doralzuela. Entonces, fíjate tú, nosotros aquí en esta sur de la Florida, tenemos una conexión, una combinación muy interesante con los cubanos democráticos. Ellos nos dan un gran respaldo, ellos están muy interesados en la suerte de Venezuela, porque la suerte de Venezuela, la suerte de ellos depende de la nuestra, o la nuestra depende de la de ellos, de tal manera pues que hay una alianza muy estrecha, muy fructífera, muy fraternal. Tanto, Tomás, fíjate tú, que en este momento yo estoy aprovechando el encierro del virus chino para escribir otro libro. Estoy escribiendo un libro a la limón, un libro a 2 manos, con el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, que es el periodista Pedro Corso. Estamos escribiendo un libro precisamente porque él me decía, mira Alexis, yo quería escribir un libro con un amigo que supiera escribir. Me dijo, bueno, fue un gran reconocimiento, se lo agradezco mucho, pero yo quiero que sea un libro que exprese la solidaridad entre la Cuba democrática y la Venezuela democrática, y por eso quiero escribirlo contigo y no con otro. Entonces estamos trabajando en eso, un libro epistolar, digamos. Él me manda una carta, yo le mando otra carta. ¿Qué es lo que nosotros nos planteamos? Nosotros nos planteamos
que la bandidocracia castrochavista, le llamamos bandidocracia, porque cuando llegaron Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez al poder en Caracas, eran unos tipos muy rústicos, muy salvajes, con poquísima formación, aparte de represivos y brutales, eran una gente de escasísima formación. El que tenía un poquito más de formación era Cipriano Castro. Entonces, los intelectuales caraqueños llamaron a ese gobierno de los andinos, lo llamaron la barbarocracia, porque decía que habían llegado los bárbaros al gobierno, a Miraflores. Entonces, en este momento, lo que llegó a Miraflores fue la bandidocracia, porque lo que está gobernando Venezuela no es un equipo político con el cual uno esté en desacuerdo, pero que responde a una doctrina política. El socialismo del siglo XXI, neocomunismo, eso no es sino una excusa ideológica para justificar su ambición desmedida por el poder y su corrupción extralimitada. O sea, están gobernando Venezuela no unos políticos ni unos militares, la están gobernando unos bandidos, en la cual hay civiles y militares dentro de esos bandidos, por eso le llamamos la bandidocracia. Esa bandidocracia ha permitido que Venezuela esté siendo controlada por el Partido Comunista Cubano. Fidel Castro, Hugo Chávez se enamoró como una quinceañera boba, no como una quinceañera inteligente, como una quinceañera boba, se enamoró de Fidel Castro y le entregó el país a Fidel Castro. Esa ha sido la mayor traición. Eso habrá que escribirlo, eso yo creo que es un caso inédito en la historia de la humanidad, ¿no? Inédito. Ya te voy a hacer un comentario sobre eso. Eso es quizás la traición a la patria más grande de la historia de Venezuela y quizás de la historia de Latinoamérica. Tanto que el doctor Enrique Tejera París, ¿te acuerdas del doctor Enrique Tejera París? Claro. Venezolano ilustrísimo. Lo veía en los pasillos de la universidad. Sí, nosotros estuvimos trabajando con él para ver si hubiéramos tenido la posibilidad de promoverlo como candidato presidencial transicional hace como 10, 11 años, en estos 12 años. No, hace más, porque yo voy para 16 años en el exilio, y eso es antes de que yo llegara al exilio, por allá por el 2004. Entonces el doctor Enrique Tejera París decía que es el primer caso en la historia del género humano que un país más pequeño, con menos riqueza y con menos población y más débil militarmente, somete a otro más fuerte militarmente, con más población, con más riqueza y con más territorio. Yo agregaría, fue una invasión solicitada, además, pedida. Una invasión solicitada. Invádeme que yo te financio. Bueno, es que la gente, cuando uno le cuenta, cuando a mí me toca hablar por ahí y dar conferencias, el otro día estaba dando una conferencia en la Universidad de Jalapa, en México, y les decía a los muchachos que Chávez se enamoró tanto de Fidel Castro que ellos no me lo iban a creer que yo estaba inventando esto. Pero Fidel Castro se fue de Venezuela y cuando salía el avión de Cubana de Aviación, entonces Chávez le tiraba besitos al avión. Eso lo vio todo el mundo por televisión, eso no lo está inventando uno. Eso te da una idea del grado de degeneración intelectual, de decadencia moral a la que llegó Chávez. Entonces Chávez permitió, el castrochavismo, la bandidocracia castrochavista permitió que el país fuera tomado por el comunismo cubano, pero tomado totalmente, la seguridad, el registro civil, la economía, pero además de tomar... Pero además Venezuela le financió el cable submarino para que se llevaran toda la información. Por eso digo, la economía, todo. Sí. Pero además, no contentos con eso, ellos permitieron que saquearan a Venezuela la dictadura china, la dictadura turca, la dictadura rusa, el terrorismo musulmán, el narcotráfico, porque eso es un narcogobierno, y todos los forajidos de la minería ilegal del mundo. O sea que Venezuela está en este momento atrapada por todas esas fuerzas malignas. El narcotráfico, el terrorismo musulmán, los bandidos de la minoría ilegal, el comunismo cubano, las dictaduras de China, Rusia, Turquía e Irán. O sea que es realmente algo espeluznante, demencial. Y eso nos obliga. Viene la pregunta, porque no te vayas a quedar sin responder. ¿Qué hacemos frente a eso? Porque nos quedan 2 o 3 minuticos, Alexis. Es decir, ¿qué hacemos? Porque tú planteas la reconciliación, tú planteas el pacto de punto fijo, casi que la reedición. ¿Qué hacemos allí? En este planteando un mapa imposible de salir. Exacto. No, es difícil, pero hay cosas así puntuales para decirla telegráficamente en 2 minutos. Primero, tenemos un gobierno legítimo y una Asamblea Nacional legítima. Hay que apoyarla.
hay que trabajar con el presidente Guaidó, hay que trabajar con la Asamblea Nacional. Esa es la primera cuestión. Nosotros no podemos escupir para arriba, nosotros no podemos hacer autogoles, nosotros no podemos ser culpables de la destrucción de los activos fuertes que tenemos. Segunda cuestión, hay que trabajar por la unidad de la gente democrática, por la unidad, es decir, la gente de los partidos políticos tienen que entender que hay que darle un espacio a la sociedad civil, y la sociedad civil tiene que entender que la política es dirigida por los políticos, que no puede ser de otra manera. La medicina no puede ser dirigida por los políticos, ni la cultura puede ser dirigida por los políticos, ni un equipo de béisbol o de fútbol puede ser dirigido por un político. Pero la acción política específica, porque la política tiene una manera específica de ser gerenciada. Yo también escribí un libro sobre eso, que se llama La política es chévere, y otro libro que se llama La gerencia política. Escribí 2 libros sobre eso. La política tiene que ser gerenciada como corresponde a las necesidades y las exigencias de la política, pero participando todo el mundo, no solo los políticos, participando todo el mundo. Entonces, primero, defender los activos que tenemos, que son el gobierno y la Asamblea Nacional Legítima. Segundo, defender la unidad de la gente democrática, pero de todos. No puede ser que los políticos acaparen la dirección del proceso, ni que la sociedad civil quiera prescindir de los políticos. Y tercero, tenemos que trabajar para la reconciliación nacional. Una cosa que trató Chávez, afortunadamente no lo logró del todo, fue sembrar la división y el odio y la separación y el conflicto entre nosotros. No podemos recuperar el país si no trabajamos sobre la base de la reconciliación. No debemos olvidar que nosotros, que estamos incrustados en la civilización occidental y cristiana, tenemos que recordar que el cristianismo se basa sobre la noción de perdón, del perdón a los enemigos. Que cuando uno dice eso, ay, pero entonces eso quiere decir que los bandidos no van a ser castigados. No, sí. Los corruptos, los que tienen responsabilidad en el saqueo del país, los que tienen responsabilidad en el atropello a los derechos humanos y en las acciones de lesa humanidad, tienen que ser sancionados, pero tienen que ser sancionados por sus jueces naturales, respetándoles el derecho a la defensa. Nosotros no le podemos hacer a ellos lo que nos hicieron ellos a nosotros. A mí me dictaron un auto de detención, Tomás, porque por abuso de poder como alcalde. Es decir, por haber puesto preso a un ciudadano que jamás estuvo preso. Pero como no se respetaba el derecho a la defensa, no me dieron la oportunidad de defenderme y demostrar que ese ciudadano jamás estuvo preso. Tuve que salir para el exilio. Eso no se lo podemos hacer nosotros a ellos. Nosotros no podemos hacer un gobiernos revanchistas, gobiernos de venganza. Tenemos que hacer un gobierno de incorporación de todos los ciudadanos de buena voluntad a la reconstrucción del país. Eso es lo que los llamados de orden en este momento, pienso yo. Bueno, Alexis, de verdad que me quedo o nos quedamos con esas 3 ideas centrales. Yo creo que esa última de la reconciliación es crucial, creo que es importante. Creo que el pacto de Punto Fijo es un buen recordatorio de lo que es posible y necesario hacer. Gracias de verdad, Alexis, por tu tiempo. Gracias además por haber escrito ese libro tan sugestivo, tan fácil de leer, además tan interesante por lo que contiene de política y de sociedad civil en él. Así que 1.000.000 y seguimos en contacto, seguimos en esta pelea para recuperar la democracia desde Venezuela y con la diáspora. Sí, un abrazo. Bueno, un gran abrazo, que Dios te bendiga, la Virgen del Valle, a ti, a la gente que te ve y te escucha, hermano querido. Gracias. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750